Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias, de aventuras y logros, a medida que vamos en busca de la historia. En busca de la historia le lleva a la época del último gran faraón, un monarca poderoso cuyo legado ha durado 3000 años. Descubre la vida secreta de un rey que vivió como si fuera un dios. Rameses el Grande. Rameses II comenzó su reinado en el año 1290 a.C. Este periodo de la historia egipcia se conoce con el nombre de Imperio Nuevo. Para entonces, el país ya estaba sólidamente estructurado. Hacía tiempo que se usaba la escritura jeroglífica. Las pirámides de Giza tenían 1000 años y un sistema religioso que incluía a numerosos dioses de diversas apariencias se había convertido en el centro de atención de un pueblo que creía firmemente en la vida después de la muerte. Había habido muchos faraones antes de Rameses y le seguirían muchos más, pero muy pocos igualarían el período en el que este faraón estuvo al frente de Egipto. Durante casi 67 años, la presencia de Rameses fue determinante para esta civilización. A diferencia de muchos de sus predecesores, Rameses II no era de origen real. Su familia pertenecía a la casta militar. Sin embargo, cuando nombraron visir del faraón Horemheb, que no tenía descendencia, a su abuelo Rameses I, el joven Rameses II entró en la línea de sucesión al trono. En el año 1306 a.C., Horemheb murió, dejando el reino a Rameses I. Se iniciaba de esta manera la 19ª dinastía. Fue una época próspera en la historia de Egipto. Se la conoce como la Edad de Oro de la civilización egipcia, y durante este periodo los gobernantes intentaron asegurarse una posición firme, manteniendo la estabilidad de Egipto dentro y fuera de sus fronteras. Egipto había sufrido varias agitaciones importantes a lo largo de los años, y una de las más devastadoras había sucedido durante la 18ª dinastía. Fue entonces cuando el aglutinador más poderoso de Egipto, la religión, experimentó un profundo cambio. El faraón conocido como Ajenatón había rechazado el culto a los antiguos dioses egipcios para adorar a un único dios, Atón. Ajenatón trató de mostrar su vínculo con la divinidad en relieves como este. Aquí se ve a Atón representado como un círculo solar con rayos que acaban en las manos del faraón. Este drástico cambio en la religión afectó a todas las esferas de la vida en el antiguo Egipto. Sus detractores poco podían hacer para detener a Ajenatón. Como faraón, su poder era supremo. Los faraones que sucedieron a Ajenatón, incluido el ahora famoso Tutankamón, intentaron reparar los daños causados por el faraón hereje. Volvieron al antiguo sistema de creencias, restaurando el culto a todos los dioses que anteriormente habían regido la vida en el país. En 1306 a.C., Rameses I, al igual que los faraones que le precedieron, empezó su reinado afianzando las antiguas creencias para ganarse la lealtad de sus súbditos. Mientras, su hijo Setos se entrenaba militarmente para ayudar a recuperar la posición que el país había perdido por culpa de actitudes negligentes. El imperio egipcio se estaba reconstruyendo y tanto Rameses II como su padre, Setos I, demostrarían que eran los impulsores de su poderoso resurgimiento. En 1305 a.C., tras la muerte de su padre, Setos I ocupó el puesto de faraón.
En esa época Rameses II tendría unos 9 años, pero como posible heredero ya se le estaba entrenando para su futuro cargo. Fue instruido en lectura, en escritura, en religión y en las técnicas militares necesarias para su futuro cargo, como el manejo del carro y el tiro al arco. A la edad de 10 años, su padre le nombró comandante en jefe del ejército egipcio, un título que no dejaba de ser honorífico. Para un niño que acabaría convirtiéndose en rey, su seguridad era de gran importancia, y cualquier cosa que pudiera hacer peligrar su bienestar, como una campaña militar, era impensable. Hacia el 7º año del reinado de Setos, este decidió otorgarle a Rameses un nuevo título. A la edad aproximada de 14 años, Rameses fue nombrado príncipe regente, uno de los cargos más importantes en el antiguo Egipto, solo inferior al de corregente. Setos se había propuesto afianzar la autoridad de su hijo ante el pueblo egipcio. Y más tarde, él mismo dejó constancia del memorable acontecimiento. Cuando mi padre apareció ante el pueblo, siendo yo solo un joven al que abrazó, habló de mí. Haced que aparezca como rey, para que yo, estando aún vivo, pueda ver su belleza. Ponedle la gran corona en la cabeza. Así habló de mí mientras seguía en la tierra. Él dirigirá el país. Él estará al mando del pueblo. Así habló. Tal era el amor que sentía por mí. A partir de entonces no hubo dudas acerca de quién sucedería a Setos, y Rameses viviría la vida de un rey entre cuyas prerrogativas se contaba la de disponer de su propio harén real. Rameses necesitaba muchas esposas para garantizar el futuro de la 19ª dinastía. Era una de sus obligaciones, como heredero, tener muchos hijos, y parece que se tomaba este deber muy en serio. A lo largo de su vida, Rameses llegaría a tener por lo menos 6 esposas principales y muchas más secundarias, además de varias concubinas. Durante los 10 años del reinado de su padre, Rameses ya había engendrado unos 10 hijos y muchas hijas. Además de ser un padre joven, en ese período Rameses tenía otras responsabilidades. Se le inició en muchos de los asuntos del país. A la edad de 15 años, acompañó a su padre en una campaña militar a Libia y un año después, libró una batalla en la frontera con Siria. A los 22 años, Rameses ya luchaba sin el apoyo de su padre. Las campañas solo duraban 2 o 3 meses al año. Durante los meses restantes, Rameses dedicaba parte de su tiempo a supervisar la extracción del material necesario para la construcción de algunos de los numerosos monumentos que han pasado a la historia como símbolo de la antigua civilización egipcia. El interés de Rameses II en la construcción tal vez naciera durante los años que pasó en Asuán. Es ambicioso. Desde la época en que fue construida la Gran Pirámide hasta los tiempos de los romanos, sus construcciones destacan por su monumentalidad. Es un megalómano en el sentido de que se ha propuesto ser más que nadie, y no solo en un sentido abstracto. Si usted o yo fuéramos el faraón de Egipto, tendríamos que erigir templos espléndidos y podríamos vernos tentados a construir los más grandes, nunca se sabe. La construcción, la estrategia militar y la descendencia eran parte de los deberes de un faraón, y Rameses parecía sobresalir en cada uno de ellos. Estaba más que preparado para asumir el poder cuando su padre murió en 1290 a.C. A partir de aquel momento, Egipto ya nunca sería igual.
En 1290 a.C., un joven Rameses fue coronado tercer faraón de la 19ª dinastía. Se desconoce la edad que tenía en aquel momento. Su fecha exacta de nacimiento está enterrada en algún lugar de la antigüedad, pero los eruditos creen que tenía poco más de 20 años. Tras una década de preparación para asumir la posición más alta del país, por fin era el rey de Egipto. Por fin podía demostrar su poder supremo, creando monumentos soberbios que proyectarían su imagen omnipotente. Donde quiera que vayas, Rameses estuvo allí, porque quiso dejar su huella en todos los lugares importantes. Cualquier rey lo habría querido. Al tratarse de un faraón del Imperio Nuevo, su obra ha sobrevivido mejor que las de faraones anteriores. Además, al ser mucho más grandes, han llegado mejor hasta nuestros días. Mucha gente lo considera y lo consideró el más famoso de los faraones egipcios porque tuvo más tiempo para decir cosas de sí mismo. Las numerosas estatuas que le representaban y los relieves desperdigados aquí y allá eran los más grandes y mejores. Los relieves desperdigados y los enormes colosos esculpidos con el nombre de Rameses grabado en su cartucho demuestran su determinación de dejar constancia de su autoridad ante su pueblo. No nos podemos hacer una idea de lo que podía significar en aquella época, cuando todas sus estatuas nos observaban desde su majestuosidad. La sensación podía ser de respeto y a la vez miedo. Era un rey al que no se le podía desobedecer, ya que desde la grandiosidad y esplendor de sus estatuas inspiraría terror. Las antiguas canteras eran propiedad del faraón y las explotó al máximo. Durante sus casi 67 años de reinado, Rameses II hizo construir más monumentos que quizá cualquier otro soberano anterior a él. Pero el hombre que había detrás de estas perdurables imágenes sigue siendo un enigma. Hay un importante elemento propagandístico en el arte y la literatura egipcios. Por ello disponemos de un punto de vista muy parcial de las cosas. Y eso es lo que nos dejó Rameses. Le conocemos como el constructor más grande de Egipto. Un gran hombre de familia, un gran guerrero, un gran héroe, una gran superestrella para su pueblo. Tenía que dejar sentada su posición en Egipto. El faraón era la persona clave y tenía que demostrar que él lo era, sobre todo cuando su familia se había incorporado recientemente a la realeza. Tenían que demostrar que eran importantes, que eran tan poderosos y grandes como cualquier anterior rey de Egipto. Gran parte de la mejor arquitectura egipcia fue erigida durante el Imperio Nuevo. El paisaje se fue configurando con majestuosos templos que, junto con las pirámides de Giza, se convirtieron en símbolos imperecederos del pasado de esta antigua civilización. Algunos de los más monumentales se construyeron durante su reinado, como el que hoy se conoce como Abu Simbel. Este recinto es el mayor templo tallado en roca que se haya construido jamás. Allí, 4 estatuas sedentes de Rameses se alzan a una altura de más de 20 metros. En el arte egipcio el tamaño era igual a importancia, de modo que teníamos... Desde Giza tenían 1000 años y un sistema religioso que incluía a numerosos dioses de diversas apariencias se había convertido en el centro de atención de un pueblo que creía firmemente en la vida después de la muerte. Había habido muchos faraones antes de Rameses y le seguirían muchos más, pero muy pocos igualarían el período en el que este faraón estuvo al frente de Egipto. Descubre la vida secreta de un rey que vivió como si fuera un dios. Rameses el Grande. Rameses II comenzó su reinado en el año 1290 a.C. Este período de la historia egipcia se conoce con el nombre de Imperio Nuevo. Para entonces, el país ya estaba sólidamente estructurado. Hacía tiempo que se usaba la escritura jeroglífica. Las pirámides... Vive con History Channel historias desde las páginas del tiempo. Historias de triunfos y de tragedias.
de aventuras y logros a medida que vamos en busca de la historia. En busca de la historia le lleva a la época del último gran faraón, un monarca poderoso cuyo legado ha durado 3000 años. Durante casi 67 años, la presencia de Rameses fue determinante para esta civilización. A diferencia de muchos de sus predecesores, Rameses II no era de origen real. Su familia pertenecía a la casta militar. Sin embargo, cuando nombraron visir del faraón Horemheb, que no tenía descendencia, a su abuelo Rameses I, el joven Rameses II entró en la línea de sucesión al trono. En el año 1306 a.C., Horemheb murió, dejando el reino a Rameses I. Se iniciaba de esta manera la 19ª dinastía.